Si hay con quién, el septuagenario y el desconocido. Esta es la segunda entrega del grupo de videocolumnas encargadas de analizar la oposición en Venezuela de cara a los comicios del 7 de octubre y de las primarias del 12 de febrero próximo. La oposición venezolana va configurando un proyecto político. El pasado 23 de enero presentó su proyecto de un posible gobierno de unidad de cara a un postchavismo. Sin embargo, pues en el marco de la contienda electoral de los candidatos de las primarias, poco a poco se van perfilando. Leopoldo López se ha hecho a un lado y ha dado su apoyo a Capriles Rodofsky. En este momento, poco a poco se consolida Capriles como el gran candidato de la oposición, pero no solo en ese sentido, sino en la medida en que va sumando los apoyos y los poderes de los otros candidatos. No son unas primarias que eligen únicamente el candidato de la oposición, también perfilan los temas que son fundamentales de cara a la contienda del 7 de octubre. Diego Arria, el candidato tal vez de mayor edad, es el que carece de madurez política, no tiene los elementos claros para un proceso de gobierno postchavismo. Su propuesta de gobernar durante 3 años en un periodo de transición de cara a transformar la Constitución venezolana es uno de los proyectos tal vez más cándidos que se pueden encontrar en la oposición. Sin embargo, también es valioso en la medida en que logra capturar a un sector de opositores que ya descree el proceso electoral en Venezuela, que durante mucho tiempo ha considerado que el sistema electoral está influenciado por el chavismo y que participar es una tontería o no es conveniente. En un momento donde se necesitan sumar todos los votos, incluyendo los que están en el interior y en el exterior de Venezuela, es necesario tener un candidato de las características de Diego Arria que pueda atraer a los sectores radicales que han descreído el sistema electoral y que estén dispuestos a votar siempre y cuando las propuestas de Diego, así no sean las más viables, tengan algo de razón o tengan por lo menos un espacio de ventana o participación dentro del proyecto de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Por otro lado, el desconocido, Pablo Medina, del cual poco o nada se sabe en el terreno internacional, en la medida que es un candidato que hace más parte de las filas internas del chavismo, reconoce, digamos, hace parte de lo que fue una vieja izquierda venezolana que en un primer momento coqueteó e hizo parte del chavismo, pero que poco a poco se fue desencantando de él. También es fundamental por el proceso de consolidación de la oposición, en la medida en que atrae a aquellos chavistas desencantados, viejos hombres de izquierda, que creyeron en un momento determinado en el proyecto político del chavismo y que poco a poco se fueron saliendo. Este tipo de candidato es el que permite que puedan llegar a ser parte del proyecto de la Mesa Democrática algunas de las propuestas que en algún momento incentivaron a esa vieja izquierda tradicional venezolana para un proceso de consolidación de proyecto político. Son diferentes aristas, son candidatos diferentes, pero sus ideas no son las que van a ser la base del proyecto de la oposición. Sin embargo, sí le dan una serie de elementos, de condimentos, de sabor, para que puedan mantener una votación. Hoy, cuando se pelean la candidatura voto a voto y cuando el chavismo, a pesar de tener una gran maquinaria electoral, puede llegar a estar flaqueando en la medida en que el candidato presidente, al estar indispuesto, al no poder hacer las campañas tradicionales en Venezuela, al no poder viajar municipio a municipio, estado a estado, le está abriendo un compás a la oposición. En esa medida, pues conquistar o reconquistar, rellamar los votos que se habían desalentado del sistema electoral, pues es fundamental. Y estos dos candidatos, los de mayor edad, pero tal vez los que menos posibilidades tienen de representar a la unidad, son también importantes. En su momento muy seguramente van a jugar un papel gregario dentro del gobierno de oposición si se llegase a dar, y muy seguramente van a jugar un papel en las gobernaciones y en las municipales del proceso electoral posterior al presidencial.